hermanos, a esta hora de la mañana. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite poder servirle como se merece. Pues te invito a que abran sus Biblias, hermanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18 al 5, dice la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 5. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Hermanos, en esta parte de la Escritura observamos a este joven llamado David, cómo era de agrado ante los ojos de aquellos hermanos que le estaban sirviendo, le servían, pero en especial observamos el servicio hacia el rey Saúl, pero en especial observamos cómo David se portaba, se conducía, para ejemplo, a los demás, y dice en el versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, hermanos. Aquí vemos la prudencia en este joven llamado David. Pero hermanos, la prudencia debe exaltarse en todo momento, en todos aspectos. También, hermanos, importará la prudencia en el cristiano. Esto es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en esta hora de la mañana, la prudencia del cristiano, o cristianos prudentes. Hermanos, primeramente vamos a observar que la prudencia, hermanos, es templanza, es cautela, es moderación, es sensatez, es buen juicio. Hermanos, esto consiste en distinguir entre lo bueno y lo malo, para seguirlo o huir de ello. Y hermanos, el diccionario nos dice que prudencia, hermanos, es saber actuar con tacto, es saber actuar con templanza, es saber actuar con cautela, es saber actuar con moderación, con sensatez o con un buen juicio. Ahora, hermanos, observaremos cómo es la prudencia en el cristiano. Primeramente, en que los cristianos deben ser prudentes cuando hablan, hermanos. Eso es lo que nos enseña este hombre, este joven llamado David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nuevamente encontramos esta expresión del profeta Samuel. Escuchen lo que dice la Escritura, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente, dice, hermanos, la Escritura, prudente en sus palabras, hermanos, que se sabía conducir, que sabía actuar, hermanos, con tacto, esto es, con templanza, con cautela, con moderación hacia aquellos que los observaban. Primeramente observamos cómo el rey Saúl le puso, hermanos, sobre todo. Él se conducía de una manera honorable, de una manera respetuosa hacia aquellos que lo observaban. Pero también, hermanos, ¿por qué debemos cuidar lo que hablamos? ¿Por qué debe estar, hermanos, presente la prudencia en cada uno de nosotros como predicadores? Porque debemos ser conscientes que con nuestras palabras, hermanos, que con nuestras muchas palabras, usted y yo podemos pecar. Esto es lo que nos dice la Escritura, hermanos, en Proverbios. Observen lo que dice la Escritura en Proverbios, lo que nos dice el escritor, en Proverbios capítulo 10, en el versículo 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, hermanos, usted y yo podemos caer en el pecado, hermanos, en alguna palabra que no sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Nuevamente nos dice el escritor Santiago, hermanos, acerca de la lengua. Dice en Santiago capítulo 1,
en el versículo 25 y 26 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, hermanos, no modera, sino que engaña su corazón, la religión de esta es vana, es hueca, hermanos, sin sentido. Es por eso que la prudencia, hermanos, debe estar presente en cada uno de nosotros, porque, hermanos, podemos caer en el pecado al momento de expresarnos de cualquier situación, cualquier tipo de problema, cualquier tema que se esté tratando, hermanos. Se dice, hermanos, que la mujer habla 3 veces más que el hombre, pero, hermanos, entre la mujer y el hombre, usted y yo podemos pecar. No hay diferencia, hermanos, en quién hable más o quién hable menos. Los dos podemos caer en el pecado. Es por eso que ambos podemos caer en este pecado con nuestras palabras. Pero también, hermanos, la Escritura nos dice que Dios nos ha dado un miembro pequeño, en la cual, hermanos, dice el escritor Santiago nuevamente, que es para bendecir, pero también, hermanos, pero también es para maldecir, hermanos, en la cual dice que enciende un bosque. Dice la Escritura, pero bienaventurado el que refrena su lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículo 2 al 12. Por eso, hermanos, Dios ha puesto, hermanos, ejemplos a través de la Escritura. Pero también, hermanos, no solamente debemos ser conscientes que con nuestras palabras podemos pecar, sino también debemos ser conscientes que con nuestras palabras, hermanos, que nuestras palabras, que nuestras expresiones, ante aquellos que nos escuchan, puede ser el adorno, hermanos, más valioso, hermanos, que puede existir sobre la tierra, como el oro, como la plata. Dice el escritor nuevamente, el Proverbista capítulo 20, en el versículo 15, Proverbios capítulo 20, versículo 15, dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. En esto encontramos el ejemplo en la persona de David, encontramos el ejemplo en la persona de Moisés, lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fueron ejemplos, hermanos, en la prudencia. Hermanos, también encontramos nuevamente el apóstol Pedro diciendo que debemos ser prudentes, hermanos, como lo fue el Señor Jesucristo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20, en adelante, es por eso que usted y yo seguimos los pasos, dice la Escritura, del Maestro. Hermanos, pero también debemos ser conscientes que con nuestras palabras otros se van a edificar, hermanos, en la manera que usted y yo nos expresemos. Dice la Escritura nuevamente en Proverbios capítulo 16, versículo 21. Proverbios capítulo 16, versículo 21, dice la Escritura, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Aquí encontramos, hermanos, nuevamente que usted y yo podemos ser ejemplos en la hora de expresarnos, porque muchos van a aprender de nosotros lo que nos dice la Escritura, porque, hermanos, usted y yo podemos enseñar con nuestras palabras, bueno, pero también nuestras palabras pueden ser para edificación o puede ser para destrucción. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 29, que nuestras expresiones deben ser lo necesario, hermanos, para nuestra mutua edificación. Pero también debemos estar conscientes que con nuestras palabras, hermanos, vamos a ser juzgados. Como dice la Escritura en Mateo capítulo 12, versículo 36, también lo dice, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Hermanos, por eso el escritor, el proverbista dice que cuando usted y yo cuidamos lo que hablamos, es allí, hermanos, donde usted y yo estamos poniendo en acción la prudencia. Juan capítulo 12, versículo 36 al 37. ¿Qué otra cosa más, hermanos, podemos ver en los cristianos en la prudencia? Hermanos, en segundo lugar, en que los cristianos prudentes llegan a ser conocidos, como lo fue en el caso de Samuel, de David, hermanos. Dice en el capítulo 16, del primer libro de Samuel, en el versículo 18, y esto lo observamos, hermanos, en la boca del criado,
que estaba al lado de él, en la cual le servía, o que andaban, hermanos, juntos. Usted y yo, hasta ese tiempo, aquellos hermanos que estamos en convivencia, o que estamos estudiando la palabra de tu Dios, sabemos nuestra forma de actuar, sabemos nuestra forma de expresarnos de cada uno de nosotros, porque, hermanos, hemos estado, hermanos, 2 años. Pero observen, hermanos, esta expresión de este siervo, de este criado, dice en el versículo 18, hermanos, y él habla de una manera certera. Dice: el criado, hermanos, se llenó la boca hablando de David de una manera, hermanos, maravillosa. En primer lugar, porque tenía la habilidad para la música. En segundo lugar, porque era valiente. Pero también, hermanos, porque era un joven fuerte. Pero también porque era un hombre con valor militar. Pero sobre todo, hermanos, porque en David se observaba la prudencia en la forma de actuar, en la forma de conducirse para con los demás. Es por eso, hermanos, que el cristiano debe ser conocido por no caer en provocación. Usted y yo, hermanos, podemos caer en provocaciones, tal como le pasó, hermanos, en la vida, en la persona de David. ¿Cuántas veces el rey Saúl no le provocó, hermanos? Pero aquí observamos la prudencia en la persona de David. ¿Cuántas veces, hermanos, le pusieron tropiezos? ¿Cuántas veces no quisieron, hermanos, matarle? Pero más sin embargo, ninguna palabra salió en la boca de David. Es por eso que usted y yo debemos ser conocidos por no caer en provocaciones. Muchas veces vamos a ser provocados, hermanos, por la sociedad, por nuestra familia, hasta por los cristianos, hermanos, por los mismos cristianos. Pero más sin embargo, David, hermanos, nos enseña en cuanto a la prudencia, en no caer en provocación. Dice nuevamente la Escritura, hermanos, en Proverbios capítulo 12, versículo 16. Digo Proverbios, hermanos, capítulo 12, versículo 16. Dice la Escritura: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente, hermanos. O sea, hermanos, como nuevamente la Escritura nos dice, en cualquier situación que nos encontremos o nos hallemos, debemos ser prudentes en no caer en provocaciones. Hermanos, debemos controlar lo que en la Escritura el apóstol Pedro le dice o le llama el dominio propio, hermanos. Eso es lo que nos enseña la Escritura, en no caer en provocaciones, cual sea, hermanos, nuestra situación, ante debates, ante discusiones de algún tema, hermanos, problemas que se presenten en nuestra vida. Usted y yo no debemos caer en provocaciones. La Escritura nos enseña. ¿Cuáles, hermanos, ejemplos que observamos en la persona del apóstol Pablo, que llegó, hermanos, a aquel lugar en Atenas, vio a la multitud, vio a la ciudad sumergida en idolatría? Dice el escritor, hermanos, Lucas, dice que su corazón, hermanos, había, hermanos, de coraje, de celo. Pero, hermanos, ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la prudencia del apóstol Pablo? No les dijo idólatras, no les dijo que se iban a condenar. Mas ¿cuál fue la palabra, hermanos? ¿Cuál fue la expresión del apóstol Pablo? En todo observo que ustedes son religiosos. Hermanos, observen la prudencia del apóstol Pablo en la manera de conducirse, hermanos. Es por eso que la Escritura dice que el prudente, el sabio, primero, hermanos, piensa en la manera como va a actuar, hermanos, piensa cómo va a hablar. Pero el necio, hermanos, ¿cómo actúa? Observamos cómo fue la actitud del necio que edificó su casa en la arena, más el prudente o el sabio en la roca. Pero también, hermanos, debemos observar que no solamente los cristianos deben ser conocidos por no querer provocaciones. El Talmud dice, hermanos, dice el Talmud: dichoso el que oye y se hace el sordo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que 100 males le pasarán por alto. Esto quiere decir, hermanos, que muchos problemas van a venir en nuestra persona como cristianos, pero también como predicadores. Pero como dice el hermano, el ejemplo que nos da el hermano Julio, que a mí todo se me resbala, hermanos. Pero, hermanos, no exactamente, sino que debemos enseñar a través de la Escritura. Pero también, hermanos, debemos ser conocidos no solamente por no querer provocaciones, sino también debemos ser conocidos por ser hijos obedientes. Usted y yo, aún, hermanos, tenemos nuestros padres terrenales, físicos, pero también, hermanos, debemos estar conscientes que usted y yo somos hijos espirituales, que tenemos un Padre. Dice, hermanos, la Escritura que David, hermanos,
también demostraba la prudencia en conducirse no solamente para con el rey Saúl, no solamente con aquellos que le servían o él le servía, sino también, hermanos, para con su padre. ¿Por qué, hermanos? Porque él demostraba su obediencia al cuidar el rebaño, las ovejas de su padre. De esta forma demostraba, hermanos, la obediencia en ayudar a su padre. Proverbios capítulo 15, versículo 5, hermanos, observemos nuevamente. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, hermanos. Usted y yo teníamos el consejo de nuestros padres para cómo debemos conducirnos para con las personas mayores, para con la sociedad, el respeto a nuestro padre, el respeto hacia nuestra madre. Pero ahora, hermanos, la Escritura nos instruye de tal manera que nuevamente tenemos las instrucciones de un padre en la manera, hermanos, cómo conducirnos en la iglesia, en la sociedad, pero también, hermanos, para con nuestros padres. Dice el escritor, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, primeramente el consejo de los hijos hacia los padres hacia los hijos, pero también, hermanos, del cristiano. También nos habla el escritor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, hablando de la disciplina, hermanos, que debe estar presente tanto en la familia, pero también tanto en la iglesia, hermanos. Dice en Efesios capítulo 12, versículo 5, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice en el versículo 11, hermanos, dice: es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí observamos, hermanos, el amor hacia con cada uno de nosotros, de nuestro Padre, hermanos, en cuanto a la disciplina. Es por eso, hermanos, que usted y yo debemos ser conocidos por ser hijos valientes, por ser hijos obedientes. Esto lo observamos en la persona de David, pero también, hermanos, encontramos la sumisión no solamente en la persona de David, sino también en los profetas, también en los apóstoles, en los primeros cristianos del primer siglo, y, hermanos, sobre todo hoy en día, como cristianos, pero también como predicadores, tal como se le dijo, hermanos, al joven Timoteo, un joven predicador, que él, hermanos, debía entender cómo saber conducirse en la casa de Dios, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, no solamente debemos ser conocidos por ser hijos valientes, ser hijos obedientes, sino también, hermanos, debemos ser conocidos por proceder con sabiduría. Esto es lo que nos enseña nuevamente este joven llamado David, hermanos. En Proverbios capítulo 13, nuevamente, hermanos, encontramos en la Escritura en cómo poder proceder, hermanos, con prudencia. Dice Proverbios capítulo 13, en el versículo 16, dice Proverbios capítulo 13, versículo 16: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Cuál fue, hermanos, el actuar, el proceder de este joven, hermanos, que pidió de su padre todo lo que poseía, hermanos, de su parte? ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? La imprudencia, la necedad. Fue y gastó todo, hermanos, lo que se le había dado de su herencia. ¿Cuál fue la actitud, hermanos, también de aquellos dos hombres que edificó, hermanos, su casa? Uno lo tomó en la ligera, edificó su casa en la arena. También, hermanos, aquellos hombres que se le dieron dones o los talentos, hermanos, dos de ellos, hermanos, actuaron con prudencia, con diligencia, con prontitud, con sabiduría, con firmeza, con fidelidad. Pero el otro actuó con necedad, con imprudencia. En esto, hermanos, observamos que el prudente, hermanos, actúa con sabiduría. Hermanos, encontramos no solamente la prudencia en el cristiano, sino también, hermanos, en tercer lugar, los cristianos deben ser prudentes porque tienen una carrera en ascenso. En esto encontramos en la persona nuevamente de David.
Primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 5. ¿Por qué, hermanos, ascenso? Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué el ascenso, hermanos? Porque por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de conducirnos, por nuestra prudencia, y también, hermanos, en la persona de David, porque se portaba prudentemente, fue acepto ante aquello que le rodeaba. Hermanos, y como el rey Saúl le fue ascendiendo de cargo. Hermanos, encontramos la confianza en la persona del rey Saúl hacia David. Ahora usted y yo, hermanos, debemos actuar con prudencia para que podamos ascender, hermanos, en nuestra carrera como cristianos, como lo fue en la persona del apóstol Pablo. Hermanos, ¿por qué, hermanos, debemos ascender? Porque usted y yo debemos ser eficientes, tal como lo fue David. David, hermanos, no pidió el ascenso, no pidió que se le dieran más cargos, aunque sabemos, hermanos, que más sabiduría, hermanos, trae más responsabilidad. Pero en esto observó, hermanos, David la responsabilidad en su persona. Sobre todo, hermanos, encontramos nuevamente la prudencia en la persona de David, en cómo, hermanos, se conocía para con las personas. Mateo, hermanos, nos da a conocer en cuanto a la prudencia. Mateo capítulo 7, versículo 24. Esto, hermanos, en nosotros como cristianos, como pecadores, es el respetar, hermanos, a la autoridad de nuestro Dios. Porque Él dijo, hermanos, que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo cual, Santiago dice, hermanos, que usted y yo debemos someternos, tanto el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, y sobre todo, hermanos, en todas las iglesias de Cristo. El cristiano debe someterse a la autoridad de nuestro Dios. Aquí encontramos nuevamente, hermanos, la prudencia. La persona prudente, hermanos, es aquella, hermanos, que no simplemente escucha. Hermanos, el cristiano prudente es aquel que escucha, oye, pero, hermanos, hace, hermanos. Es por eso que la escritura, hermanos, el escritor en Apocalipsis, el apóstol Juan dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Todos tenemos esa bendición de leer, de escuchar el mensaje de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, en labios de otros hermanos. Pero, hermanos, dice la escritura que bienaventurado es el hombre o el cristiano que guarda las cosas en ella escritas. Las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos. No solamente el leer, no solamente el escuchar, sino también, hermanos, el guardar, el hacer, el actuar, hermanos, como encontramos ejemplos, hermanos, a través de la escritura de hombres que actuaron con prudencia ante aquellos, hermanos, hombres. Tal es en el caso del apóstol Pablo, ante los gobernadores, de Félix, de Festo, hermanos, ante Herodes. ¿Cuál fue la prudencia del apóstol Pablo? Pero sobre todo, hermanos, encontramos la prudencia en este joven llamado David. Pero también, hermanos, debe darse a conocer la prudencia en el cristiano. Y hemos visto, hermanos, tres cosas acerca, hermanos, de la prudencia en el cristiano, y que primeramente debemos ser prudentes cuando hablamos, pero también, hermanos, debemos ser prudentes para llegar a ser conocidos. Y en tercer lugar, debemos ser prudentes porque tenemos una carrera en ascenso. Hermanos, este es el mensaje en esta hora de la mañana. Que Dios los bendiga.